Bueno, empezaré diciendo mucho gusto, mi nombre es Andrés, soy cucuteño, colombiano y uno de los administradores de esta página. En este video quiero hablar de los diferentes significados y definición de ateo, o como muchos lo llaman al generalizar entre muchas personas con este pensamiento, ateísmo. La Real Academia de la Lengua Española lo define como quien niega la existencia de Dios. En la página anteriormente habíamos concluido que debería incluir ovarios, dando a entender que no solo negamos la existencia de Dios, sino de todos los dioses de todas las religiones actuales y pasadas. Cosa que pensaba estos días que las religiones pasadas es la mitología actual. Refiriéndome al significado etimológico que suelta Wikipedia cuando se refiere a el término proviene del adjetivo griego ateus, que significa sin Dios, en cualquiera de los dos sentidos, de no creer en uno o más dioses o de no venerarlos. Indiscutiblemente esto es algo confuso porque cae dentro de la probabilidad de que algún día un dios o dioses se presenten a la humanidad y puedan dar evidencia clara de sí mismos. Entonces no podríamos negar su existencia por las pruebas, pero seguiríamos siendo ateos al no venerarlos. Un claro ejemplo son las religiones que no tienen dios o dioses y que no los veneran, pero claramente al no creer en estos no lo hacen, pero seguramente si les darían evidencia los venerarían. En este caso, para mí, que se presente un ser que pueda hacer todas y cada una de las cosas que se le atribuyen y que claramente me muestre o me dé evidencia del infierno o del cielo, y que allí iría a parar. Si no lo venero, yo lo haría, lo veneraría, claro. Hablaría con él dándole unas sugerencias de la actualidad y cómo podría él tomarlas, y tendría en cuenta ciertas opiniones de las demás personas porque extrañamente tiene una personalidad, cosa que se le atribuye solo a los humanos y a algunos seres vivos. No sé ustedes la verdad. Pasando un poco al por qué lo negamos, que es por su definición ontológica que dan las diferentes doctrinas religiosas, que es la omnisciencia, la capacidad de saberlo todo o de saber todo lo que se necesite saber. Eso es físicamente imposible, ya que se vive en un continuo presente y lo que no ha acontecido es difícil de predecir inclusive, puesto que la probabilidad de que algo suceda como anteriormente sucedió es casi nula, pero si suceden o acontecen situaciones jamás nunca esperadas constantemente, que es raro, pero se les llaman fenómenos. La omnipresencia, capacidad de estar presente en todas partes simultáneamente, y sabemos que eso es físicamente imposible, puesto que hasta en la física cuántica se debe tener una ubicación concreta en un determinado tiempo, puesto que hasta el entrelazamiento requiere una ubicación cuales fuere. La omnipotencia, literalmente todo poder, es el poder sin límites e inagotable, en otras palabras, poder infinito, y sabemos que gracias a la evolución tenemos ciertas capacidades de sobrevivir en el ambiente y muchas veces en casos remotos vivir por las variaciones que nos da para adaptarnos al ambiente, pero esto nunca le daría todas las capacidades a un ser y menos a uno inmaterial, y aún menos para que solo las usare una vez o en ciertas ocasiones que él mismo decidiere intervenir. Y la omnivolencia, que es hacer el bien para todos los individuos posiblemente de su creación, cosa que a simple vista se ve que no es así en la vida cotidiana, como niños muriéndose de hambre o niños con cáncer o otros ciertos tipos de males que si se hiciere no los soltarían en el mundo. Además, las contradicciones que hace un término con otro, como si es omnisciente, ¿por qué no usa su poder de omnipresencia gracias a su omnivolencia para solucionar esto? ¿O es porque no es omnipotente? Y la variedad de las contradicciones bíblicas y las mismas contradicciones de todas y cada una de las religiones, de las interpretaciones de la Biblia y de sus mismas conclusiones. Estas son las razones de por qué las negamos, porque son sus significados y definición. Pero es visto que se han encontrado mucha evidencia, parafraseando a Stephen Hawking, como en la teoría del Big Bang, que dice que si antes de él no hubo tiempo ni espacio, no pudo haber un Dios que se moviera en la nada para crear el todo. Esto es evidencia de su no existencia, lo que sería afirmar su no existencia, o ya se saldría de la definición de la Real Academia de la Lengua Española, pero no el significado etimológico, que es sin Dios, y el de no venerarlos, pero en este caso ya tenemos pruebas de su no existencia y no esperamos a que nos la den los creyentes. Pienso que la idea está abierta al debate y que si al afirmar su no existencia dejamos de ser ateos, o simplemente por su significado seguimos siéndolo, o por su definición de negación dejamos de serlo. Podemos afirmar la no existencia de Dios a través de la ciencia. Lo que nos permite la ciencia es tener una creencia, pero no como la de las religiones, sino una verdadera creencia, puesto que creer es dar algo como verdad absoluta,
por tener pruebas al respecto, pero la ciencia tiene un pensamiento paradigmático que es cambiante según la evidencia a través del tiempo, y las creencias de fe, que son las religiones, se refiere a pensamientos que ellos le dan como verdad absoluta a pesar de no tener pruebas de esto y tener un énfasis en un enfoque dogmático a través del fanatismo. Para ser ateos debemos negar la existencia de un Dios o varios, pero también se puede afirmar la no existencia, pero no se puede ser ateo si solo se afirma la no existencia de un Dios, puesto que no se estaría negando su existencia esperando pruebas de los creyentes de que sí existe, o si por su significado etimológico seguiría haciéndolo por no venerarlo. La persona atea no puede tener ninguna postura para combatir con alguien que no le dé argumentos acerca de su creencia, sino debe entrar a negarlo por su falta de evidencia, pero sí puede tener en cuenta la ciencia para saber cómo es el funcionamiento del multiverso y universo al nivel interno y tener bases de qué es posible y qué no, pero no debe entrar directamente y dar argumentos del por qué no puede existir bajo esta realidad, o puede hacerlo, pero no debe dar a entender que hay una relación con el ser ateo, sino que lo hable de una forma científica o desde la ciencia, puesto que si lo hace estaría alimentando el imaginario de los creyentes de que los ateos deben demostrar la no existencia dando la carga de la prueba a la negación. Estos son los argumentos por los cuales soy ateo, y en resumen, por la falta de evidencia, más que todo por la definición de ateo, por la negación de Dios en su definición ontológica, y también los diferentes descubrimientos científicos que imposibilitan muchas de las cosas que dice que hizo o que hace o que hará un ser con estas características. Muchas gracias.